Trump ganó la industria farmacéutica. Radical, reducción radical de los precios de los medicamentos sin imponer controles de precios. La población de Estados Unidos representa el 4% de la población mundial y consume aproximadamente el 13% de todos los medicamentos recetados en el mundo, lo cual probablemente es comprensible, ya que en Nepal y Zimbabue la población muy probablemente recibe muy pocos o incluso ningún medicamento recetado. El 70% de las ganancias en la industria farmacéutica, al menos, consumimos el 13%, pero generamos el 75% de las ganancias de las compañías farmacéuticas del mundo, lo cual no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Y de repente resulta que pagamos 10 y a veces hasta 15 veces más que en otros países. Por los mismos medicamentos, en los mismos empaques, de los mismos fabricantes estadounidenses u otros fabricantes. ¿Por qué los fabricantes farmacéuticos dicen que alguien debe devolverles el dinero invertido en el desarrollo de medicamentos? Y eso es mucho dinero, pero por alguna razón ese alguien somos nosotros. La pregunta es, ¿por qué? ¿Aún más? ¿Y cómo es eso? ¿Cambiarlo? Este es uno de los anuncios médicos más importantes que ha hecho esta oficina, porque hablamos de bajar precios. Como verán pronto, es increíble. Por años, los estadounidenses han pagado los medicamentos recetados más caros del mundo. Pagaban mucho más, 10, 13, 15 veces más que otros países por exactamente el mismo producto. La principal razón es que los consumidores estadounidenses subsidiaban los costos de investigación y desarrollo globales. Nos pusieron toda esa carga, aunque también se beneficiaban, así que eso cambia desde hoy. O sea, nosotros pagamos precios muy altos y luego al vender los mismos medicamentos se venden por el 10% del precio de lo que cuestan en Estados Unidos o incluso menos. Por cierto, yo tuve esa experiencia. Quiero contarles, yo compraba medicamentos que me costaban $800 por 3 meses y esos son los precios para el suministro sin seguro. No sé cuánto costaría sin seguro. Que fui a Israel y me di cuenta de que olvidé ese medicamento en casa. En Israel me vendieron el mismo medicamento de la misma compañía sin seguro. Por $23 al mes, bueno, mentí, $23 con 14 centavos. Por 3 meses, si hubiera comprado antes y pagado 800, tendría que pagar. Multiplicando por 3, son $75, no 800. Aunque fueran $80, no llegan a 800. Naturalmente compré provisiones para un año y desde entonces compro medicamentos en Israel. Pero eso es una tontería. Estados Unidos representa el 4% de la población mundial y consume el 13% de los medicamentos recetados, pero las farmacéuticas obtienen el 75% de sus ganancias allí. Piénsenlo, tenemos el 4% del mercado y el 13% de los medicamentos recetados. Aún así, Albert, no sabía que eras tan agresivo. Me sorprende que estés de acuerdo. Te estoy escuchando, ven aquí, ven. No, él está haciendo lo correcto, gracias. Aún así, el 75% de sus ganancias proviene de compradores estadounidenses. Así que eso significa algo. Por eso firmé una orden para combatir esta práctica, y la firmamos con mucho gusto hace algún tiempo. Hoy Pfizer se compromete, al igual que otras compañías farmacéuticas en las próximas semanas, pero Pfizer realmente es una de las más grandes y mejores del mundo. Hoy Pfizer se compromete a ofrecer todos sus medicamentos de prescripción para Medicaid a los precios de las naciones más favorecidas. Esto tendrá un gran impacto en la reducción de los costos de Medicaid. Piénsalo. Piensa en que los programas gubernamentales como Medicare y Medicaid gastan miles de millones en medicamentos que en Canadá, México, Europa o Israel se pueden comprar 10 veces más baratos. Nosotros, los contribuyentes, subsidiamos estos medicamentos para los ancianos, los enfermos, los desempleados y las madres solteras, y aún así nos sacan hasta la última gota. Pero eso se acabó. En mi primer mandato me sentí tan orgulloso de que por primera vez en 28 años los precios de los medicamentos bajaron. Y di una conferencia de prensa y expliqué que fue una décima de punto porcentual, pero fue una reducción.
Y aquí estamos hablando en un caso de más de 1000%. Hace 4 años, gracias a Trump, se frenó el alza de precios de medicamentos y ahora caerán como una piedra desde la torre de Pisa. Uno de los gigantes de la industria farmacéutica, Pfizer, que está muy involucrado en una de las vacunas contra el COVID, se acercó a Trump y le propuso invertir miles de millones en la producción en Estados Unidos bajo la supervisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Por supuesto. Y también ofreció medicamentos no estadounidenses para Medicare y Medicaid a la mitad y a veces hasta a un tercio del precio. Pero lo más interesante es que ahora habrá una página de venta de medicamentos en el sitio web del Ministerio de Salud de Estados Unidos. Por ahora, Pfizer. Y quizá otros se unan, permitiendo que cualquiera pida medicamentos a precios directos de fabricantes sin intermediarios. Esto llevará de inmediato a una enorme competencia de precios entre todos los fabricantes y vendedores. Así, sin torcerle el brazo a nadie, sino usando la fuerza de la competencia, hará que todos bajen los precios varias veces y sin arruinarse en el proceso. Pues bien, no hay ninguna corporación en el mundo que diga, prefiero desaparecer antes que bajar los precios. Bueno, tal vez haya una así. Ya todos los gigantes farmacéuticos del mundo corrieron con Trump. No puedo decir qué tan importante es esto. Y yo estaba listo para empezar en el primer mandato, pero luego llegó el COVID y tuvimos que concentrarnos en eso. Como mencioné, quiero retomar este tema porque hablamos de reducciones del 1400, 1500 y hasta 1600% en algunos casos. Al dar este paso audaz, acabamos con los precios inflados a costa de las familias estadounidenses y hacemos que América vuelva a estar sana, como decimos detrás de mí. Y solo quiero pedirle al secretario Kennedy que salga. Y vamos a empezar y vamos a pasar por esto con Oz, Klopp, Burlow y Macari y lo vamos a superar. Y si tienen alguna pregunta. Pero realmente es un gran anuncio. Es algo que la mayoría de la gente consideraba imposible y otros países estuvieron de acuerdo porque les dijimos que si no estaban de acuerdo, ya saben, no era obligatorio que aceptaran. Si no aceptaban, habríamos puesto más aranceles a esos países. ¿Qué palanca tan maravillosa ideó Trump? Por cierto, recuerdo a Arquímedes, quien dijo, denme un punto de apoyo y moveré la tierra. Trump encontró genialmente ese punto de apoyo. Y su palanca es el poder adquisitivo del mercado de los Estados Unidos, al que todos quieren entrar y temen increíblemente quedar fuera de él. Aquí el ministro de Salud de Estados Unidos, Kennedy, subtítulos Dima Torsok. Le dije a mi hijo anoche, lo mantuvimos todo en secreto, pero le conté a mi hijo, tarde en la noche, a mi hijo Connor, de 27 años, que es un demócrata muy liberal. Le dije que esto estaba sucediendo y él simplemente se quedó callado un minuto y dijo, gracias, papá. Estoy tan orgulloso de ti, Etsy. Porque esto es lo que los demócratas han querido durante 20 años y los republicanos también lo han querido durante 20 años. Todos decían que lo iban a hacer, pero nadie siquiera dio un paso en esa dirección. Fue el presidente Trump quien, gracias a su perseverancia y su tenacidad, lo vio claramente, de una manera que ninguno de nosotros pudo. En términos simples, ¿por qué gastamos más en este país que cualquier otro país? ¿Por qué gastamos el 75% de los ingresos que recibe la industria farmacéutica? Nosotros hacemos toda la investigación y todos los demás se benefician de nuestros avances. Y el presidente Trump, diría yo, nos presionó e insistió mucho para que esto sucediera. Recibía llamadas. A las 11:30, a las 12 de la noche. ¿Estás dormido? Haz RNB. Y en algún momento el doctor Oz me dijo, ya no puedo recibir llamadas del presidente. Tengo muchas razones. Mi esposa tiene muchas razones para hablarme de diferentes cosas que pasan en mi vida. ¿Eso no te causa ansiedad? Y yo digo que no tengo ansiedad, pero eso sí me causó ansiedad. Ese es el secreto de un buen líder. Siempre mantiene a todos los ejecutores en estado de alerta. Simplemente el hecho de que él llame, que revise, que se interese, que no sea su secretaria quien llame, sino él mismo, eso motiva, eso inspira, eso hace que la gente haga cosas que pensaban que eran imposibles. Y me alegra que Trump sienta satisfacción de que todos sus empleados hablen de esto públicamente.
Que Dios le dé salud, que disfrute de sus éxitos y de los nuestros por muchos, muchos, muchos años. El responsable de proporcionar atención médica a todos los enfermos, ancianos y personas necesitadas de Estados Unidos es el Dr. O.Z., quien antes era conductor de un canal de televisión. Es médico y se dedicaba a actividades educativas en salud. Hay una línea muy delgada entre una visión y una alucinación. La gente debe seguirte para que sea una visión. Presidente Trump logró que muchos lo siguieran y creyeran en una idea que parecía imposible para la mayoría. Y Ahora preste atención a cómo Trump lleva a cabo las negociaciones. debo admitir que tengo al presidente en marcación rápida y la mayoría de las veces él me llamaba. Como dijo el secretario Kennedy, esto era sobre el estatus de nación más favorecida. Él siempre explicaba por qué debíamos actuar más rápido o por qué la gente sufre hoy por permitir la fijación de precios que hemos tolerado durante décadas en Estados Unidos. No importaba la hora ni el día, así actuaba el presidente. Eso era una parte tan importante de lo que él consideraba su legado. Esto nos llena de orgullo a todos aquí y a muchos más por hacerlo realidad. Y esa concentración con la que el presidente se dedicaba a esto, de lo que él me habló el día que propuso mi candidatura para este puesto y de lo que a menudo me recordaba, desde entonces eso fue nuestra prioridad en el sistema de gestión de contenidos. Ahora, para lograr esto se necesita táctica, no solo visión, sino también táctica. El presidente primero me presentó a Albert Bourla. Cenamos con el secretario Kennedy y ambos coincidimos en que es un gran negociador. Como saben, para cerrar un trato así necesitan confianza. Muchas veces los demócratas han escrito y dicho cómo puede Trump sonreírle a Putin, cómo puede Trump darle la mano. Lo diré una vez más. Para llegar a un acuerdo sobre cualquier cosa, ya sea con la mejor o la peor persona del mundo, necesitas su confianza. Él debe estar seguro de que no eres su enemigo. Él quiere saber que no lo vas a apuñalar por la espalda, apuñalarlo con un cuchillo de madera o de hojalata. Él puede y debe saber que tienes una comprensión diferente, digamos, de la política. No estás de acuerdo con sus acciones, con sus declaraciones, pero no eres su enemigo y no lo estás atrayendo a una trampa. Haces todo con la visera levantada, lo cual es increíblemente importante. Chris Clamp vino a visitar al secretario Kennedy y a mí en el primer día, cuando estábamos buscando personal para intentar atraer gente al gobierno. Y ninguno de nosotros realmente se imaginaba lo difícil que podría ser esto. Y él vino a la entrevista y sabíamos que había construido un negocio que valía varios cientos de millones de dólares. Y el secretario, con una cara muy seria como suele hacer, lo miró y le dijo, ¿está listo para dejar todo eso y mudarse con su familia a Washington? Familia joven, 4 hijos pequeños y esposa hermosa. ¿Está listo para mudarse al otro lado del país y servir a nuestra nación, servir a este presidente para asegurar que programas tan importantes como Medicare, que él dirige, sigan manteniendo la salud de nuestros adultos mayores por muchos años más? Al igual que otros en esta administración, renunció a todo para seguir al presidente y servir bajo el secretario Kennedy. Y para aquellos de ustedes que están viendo desde casa, y espero que sean muchos, creo que esto demuestra lo increíble que es este lugar para trabajar. Y con orgullo le pasó la palabra a Chris. Chris, cuéntale al pueblo estadounidense lo que han ganado gracias a tu pasión y tu capacidad para cumplir las promesas del presidente Trump. Trump sabe reconocer el talento y cuando él elige por sí mismo, bueno, en este mandato, ya que en el mandato anterior casi todos fueron recomendados por alguien, entonces estas personas son de alta eficiencia y por lo general de moral elevada. Esta es una gran victoria en la lucha por la atención médica accesible y los medicamentos asequibles. Y, como dijo el presidente, en promedio pagamos casi 3 veces más que el resto del mundo desarrollado por medicamentos farmacéuticos de marca. Proporcionamos más del 50% de la UNAID global, el 50% de los ingresos y casi el 70% de las ganancias. Eso no es justo, eso es moralmente injusto. Y cuando eso sucede, suprimimos la innovación y limitamos el acceso para las personas más vulnerables en todo el mundo y en Estados Unidos, que necesitan estos medicamentos. Por eso el presidente nos pidió hacer acuerdos. Eso hacemos nosotros también. Y todos los grandes acuerdos, y este es un gran acuerdo, se basan en principios. Y este acuerdo se basó en el principio de la justicia. El presidente pudo habernos pedido ir al país más pobre, buscar el precio más bajo de cada medicamento y traerlo a Estados Unidos.
usando el poder del gobierno para insistir en que ese es el precio que pagamos. Y eso podría haber funcionado, de hecho, por un corto tiempo, pero muy rápido. Eso habría destruido la innovación en la industria farmacéutica y la superioridad de Estados Unidos en crear medicamentos vitales. En el planeta existen casi 20.000 enfermedades conocidas, y tenemos tratamientos o medicamentos para mucho menos del 10% de ellas. Así que esa sería una mala estrategia, y limitaría el acceso para quienes más necesitan estos medicamentos. Pero él no propuso un precio 50% más bajo que el más bajo del mundo. Lo que él pidió fue justicia, eso es, y es un principio poderoso. Todos queremos estar del lado de la justicia, y eso nos permitió hacer lo que no se había hecho antes, es decir, acudir a los productores y pedirles que fueran justos. Y nos permite acudir a los países y pedirles que paguen su parte justa en la lucha contra las enfermedades globales. Esa es la clave de este gran acuerdo. Ahora es un honor para mí hablar brevemente sobre sus detalles. Primero, comencemos con la definición. Ustedes buscaban pruebas de que este presidente los conoce, se preocupa y lucha por cada estadounidense. Esa es la prueba número 1. Esto no es una promesa vacía, no son banalidades, no es la ausencia de un plan, son contratos estrictos con compromisos que bajan los precios y que todos vamos a sentir. Son las reducciones de precios más significativas, históricas, sustanciales y matemáticamente fundamentadas en la historia de nuestro país. En la industria farmacéutica moderna, el presidente demostró hoy que lo imposible es posible. Teniendo esto en cuenta, Gracias también a él, quien encabezó el grupo de negociaciones, viajó por el mundo explicando a gobiernos, ministerios y fabricantes por qué lo propuesto por Trump era bueno y también les beneficiaría, no solo a Estados Unidos. Y como pueden ver, los convenció. Ahora me refiero, por supuesto, él viajaba por Occidente, no por los rincones del sur global. En Estados Unidos existe el cargo de representante comercial. Él representa al país, está constantemente viajando por todo el mundo, organiza y coordina la política comercial de Estados Unidos respecto a otros países. Su objetivo es aumentar las exportaciones y proteger los intereses de nuestros exportadores. Aquí, Jameson Greer. Egresado del Instituto de Relaciones Internacionales en Estados Unidos, además obtuvo una formación en Derecho y pasó 4 años en las Fuerzas Aéreas. Se le considera el arquitecto de la estrategia comercial de Trump. También trabajó como misionero durante 2 años, luego fue jefe de justicia militar en Turquía en Irak. Fue asesor legal en el Tribunal Europeo, tiene 46 años, todo eso lo logró. Trump sabe elegir asistentes destacados. El aumento del gasto en medicamentos, es decir, el incremento de los precios de los medicamentos, es el área de gasto en salud que crece más rápido y de manera más significativa. Por eso, el anuncio de hoy tiene consecuencias increíbles para los gastos en salud en Estados Unidos. Y hoy marca el comienzo del fin de la gran tragedia estadounidense y también marca el inicio del fin de la gran tragedia estadounidense que he visto como médico al lado de la cama del paciente. Los pacientes caen en una furia financiera, organizan campañas en GoFundMe, en Internet, envían recordatorios repetidos pidiendo donaciones, involucran a su iglesia para pasar la charola de donativos de fila en fila. Domingo tras domingo para intentar reunir suficiente dinero para pagar el medicamento. En Estados Unidos, el medicamento cuesta de 5 a 10 veces más que el mismo medicamento en Francia, Alemania o el Reino Unido. La gente se indigna y eso es una tragedia. Tener cáncer ya es bastante difícil. Enfadarse por la rabia financiera y tratar de reunir dinero para el tratamiento lo hace aún más difícil. Creo que ya entendieron la situación. Y la que era, y un poco sobre lo que ahora empezará a suceder. En realidad todo es sencillo. Los precios de los medicamentos que recetan los doctores empezarán a disminuir rápidamente. Y ahora hablemos sobre la influencia de esto en la vida política del país. Los demócratas dirán, por fin Trump hizo algo bueno, pero entonces todas las acusaciones. La imagen de fascista, tirano sangriento, mentiroso se volverá un poco sospechosa. ¿De verdad una persona tan mala podría hacer algo tan bueno?
O los demócratas empezarán a buscar lo malo en lo que Trump hizo, y sospecho que eso es exactamente lo que van a hacer. Pero la reducción de los precios de los medicamentos recetados llevará a cambios notables, especialmente en el ámbito sociopolítico. Y por supuesto, claro que esto afectará al electorado, no solo de los republicanos, ¿no?, sino también de los demócratas. La reducción de los precios en un segmento de gastos tan importante como la medicina es un logro político serio. Los demócratas hablan de esto desde 1995. Trump en 2018 frenó el alza de precios y en 2025 reduce los altos costos haciendo los medicamentos accesibles. No es que los esté derrumbando, ya lo hizo, pues Pfizer anunció que los reducirá a la mitad o un tercio. Por muchos medicamentos cobrará. Los pensionados, las personas con enfermedades crónicas, los beneficiarios de Medicaid y Medicare empezarán a pagar mucho menos por los medicamentos esenciales. La industria farmacéutica, claro, pierde mucho, pero debido al total secreto del proyecto no se filtró ni una sola palabra. No tuvieron tiempo de involucrar a sus senadores, comprados de entre los miembros del Congreso en la lucha, ni de movilizar a multitudes de demócratas para protestas en las calles. Y ahora no les queda nada más que ponerse de pie sobre sus patas traseras. Y se pusieron de pie. Estados Unidos puede financiar investigaciones y desarrollos globales. Eso termina hoy gracias al presidente Trump. Subvencionamos, bueno, si no a todo el mundo, al menos a todo Occidente, asumiendo los gastos de su protección contra el enemigo. Subvencionamos a muchos, dejando entrar sus productos aquí, pero aceptando que los nuestros no pudieran entrar allá. No podían entrar porque ellos les ponían enormes aranceles, derechos de aduana, o simplemente no los dejaban pasar. Ahora descubrimos que también pagábamos por toda la investigación de medicamentos, que luego se vendían baratos a nuestra costa en Occidente y Oriente. ¿Qué más estamos subsidiando? No es casualidad que tengamos casi 40 billones de dólares en deuda, que pagamos con intereses a las mismas personas y gastos que hemos estado subsidiando. Desde hace al menos 80 años, para que quede claro desde cuándo iniciaron estos subsidios, en 1945 Estados Unidos, todo el país, tenía una enorme deuda de 250,000 millones. Nuestra deuda ha crecido en estos años en 160,000 millones, 160 veces. Pagamos por los intereses que se han acumulado sobre nuestros subsidios, 1 billón al año. Por supuesto, aquellos que nos roban dicen, ¿cómo se atreven a no darnos lo que ya estamos acostumbrados a recibir? Siempre me ha gustado eso. Es una porquería, ustedes, imperialistas insensibles. Subtítulos, denos de inmediato lo mismo que nos daban antes o más, mejor si es más. Y además dicen que los estadounidenses no se preocupan por sus mujeres, por sus ancianos, por sus recién nacidos. Dicen que los estadounidenses no trabajan para vivir, que los estadounidenses viven para trabajar. ¿Resultó que vivíamos para mantenerlos a ustedes? Nuestros calumniadores liberal progresistas. Bueno, recuerden esta fecha, 30 de septiembre de 2025. Bueno, se acabó, ya somos adultos. Es hora de empezar a vivir según nuestros medios y, lo más importante, por nuestra propia cuenta. Eso es todo.